Bueno, vamos a empezar para que podamos tener tiempo y que todos los compañeros que presentan nos puedan presentar todo su trabajo. Primero quiero decirles que es para mí un gran gusto tener finalmente esta oportunidad de reunirme con todos mis compañeros egresados. En verdad es algo que muchos de nosotros desde hace tiempo habíamos pensado, habíamos planeado, habíamos sugerido y finalmente se puede hacer ahora con la gestión del doctor Madrigal, quien con esta intención de generar todo lo que el instituto requiere para crecer, para desarrollar en todas sus áreas su capacidad y tener el contacto con todos los que aquí nos hemos formado, tengamos este espacio, ¿sí? Entonces, primero que nada, un gran gusto y pues, la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos aquí en el instituto. Como están enterados ustedes, organizamos un par de simposia, el primero relacionado a la gestión de algunos de nuestros compañeros que destacan ahora como líderes a nivel de instituciones públicas en el país. Y en este segundo simposio decidimos presentar a algunos de nuestros compañeros que están actualmente desarrollando investigación. Tengo que decir con mucho orgullo que es investigación del más alto nivel en el ámbito nacional e internacional. Y qué mejor que sea justamente por compañeros que han egresado de este instituto. La otra coincidencia afortunada, si bien conozco a todos y todos son buenos amigos, es que los 4 invitados son gente con la que he tenido la oportunidad de interactuar y convivir muy cercanamente, y para mí es todavía mayor el gusto y el honor de tenerlos aquí. Bien, vamos a iniciar, y la primera presentación es de la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Con Ingrid tengo un particular aprecio. Afortunadamente me tocó trabajar muy de cerca con ella. Sus primeras actividades, que actualmente está considerada como una de las profesoras de más alto reconocimiento y desempeño en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UNAM, y yo tengo el gusto de decirles que la tuve como mi adjunta durante sus primeros años, con un gran gusto y con una gran satisfacción. Y ahora vamos a presentarla como lo que es, como una verdadera lideresa en el área de la investigación. Les comento brevemente algunos aspectos generales de su currículo. Ella es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en psiquiatría de nuestro instituto, generación 2003-2007. Actualmente coordina la investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, en donde ha trabajado ya desde hace algunos años, les decía en un principio como profesora adjunta de su servidor. Es también investigadora nacional nivel 2 por el Sistema Nacional de Investigadores, y algo que ella me parece notable mencionar, está desarrollando ahora, es la creación de este foro para población general, que se llama Todo lo que siempre habías querido saber y no te atrevías a preguntar, que es una actividad de alfabetización sobre salud mental y psiquiatría para todo el público. Ingrid se ha caracterizado, los que la conocemos, por investigar un área compleja, un área difícil, que es la investigación cualitativa, y de hecho, y me parece muy pertinente, nos va a hablar justamente ahora sobre algunos aspectos de esta investigación. Por favor, Ingrid, muchas gracias. Sí. Esa quítala. Esa no es, ¿verdad? No. Ahí está. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Y bueno, ojalá, pero no soy ESNI 2, soy ESNI 1.
todavía estoy en el 1. Entonces, bueno, pues me sumo a los agradecimientos. De verdad, gracias por la invitación al comité organizador, al doctor Madrigal, a la doctora Sol Durán, y bueno, pues a todos ustedes por los gratos recuerdos, ¿no? Y los muy motivadores proyectos, planes, programas que nos están presentando. La verdad es que es un honor ser egresada de esta institución. Y pues bueno, yo les quiero platicar un poquito de lo que siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Es como el lado oscuro de la investigación, ¿no? Es esta parte mucho más enfocada a los aspectos socioculturales y que bueno, yo tuve la oportunidad de acercarme a esto por mi gurú que está aquí, la doctora Shoshana Berenson, y que me ha llevado paso a paso, ¿no? A entender la relevancia, la riqueza y lo fascinante de este tipo de investigación. Entonces, bueno, en su momento, ¿por qué me fue de interés la investigación desde este lado de la ciencia? Bueno, porque si nosotros tomamos en consideración los paradigmas clásicos del modelo biomédico, puede que nos den explicación o a lo mejor aproximarnos a la explicación de muchos fenómenos de enfermedad, ¿no? Nos dan datos muy valiosos, sin embargo, si nosotros partimos, ¿no? De las consideraciones ya sea anatomoclínicas, bacteriológicas o los que están muy de moda, que son la parte molecular, siempre va a haber una parte, un aspecto que queda, que nos sigue faltando, ¿no? Hay una otra parte de la rebanada del pastel que no acabamos de comprender y es ahí justamente donde aparecen los aspectos sociales y culturales, porque bajo la visión clásica de la biomedicina, pues se oblitera toda posibilidad de interpretación cultural y social. De esta manera, le quitamos el carácter social al individuo y lo volvemos un objeto de estudio, insisto, muy valioso desde los diferentes puntos de vista, pero en lo particular, pues me quedó insuficiente. Me cuestionaba también de repente alrededor del conflicto, del diálogo que en ocasiones no sucedía, ¿no? Del conflicto en la interacción de la relación médico-paciente, el cómo en muchas ocasiones hablamos lenguajes completamente distintos y no llegamos a esa negociación y conjunción que realmente busca lograr el beneficio del paciente. Cómo como profesionales de la salud estamos entrenados, ¿no? Bajo un hábito mental, ¿no? De establecer diagnósticos, tratamientos y pronósticos, porque esa es nuestra obligación como clínicos, pero como eso en muchas ocasiones nos aleja también de las necesidades propias del paciente y de la familia, que finalmente viven, ¿no? Estas cuestiones de enfermedad desde las necesidades de una explicación de los síntomas, de la necesidad de una predicción por parte del profesional y en la búsqueda constante de una cura que no siempre podemos ofrecer. De esta manera, no es raro que nos encontremos con testimonios como este, ¿no? Que básicamente dice, a veces los pacientes no podían comprender o sobrellevar las consecuencias de las indicaciones médicas que habían recibido. Sin embargo, no había, según parece, estrategias previstas para apoyarlos, ¿no? Hablando un poquito de esta fractura en la relación médico-paciente que hemos visto desde nuestros primeros años en la carrera y que hasta la fecha sigue siendo motivo de estudio porque todavía no logramos subsanar muchas de estas rupturas, ¿no? Entonces, el buscar considerar al individuo que enferma, no de manera aislada, sino inserto en todo un contexto que está compuesto por diferentes elementos, ¿no? Que incluyen también situaciones como los servicios de salud, de los cuales ahora se ha hablado, ¿no? Cuestiones como el empleo o el desempleo, la vivienda, las interacciones con los otros, realmente reconocer que esos individuos viven bajo situaciones que de repente pueden comprometer su salud, y en este caso específico la salud mental, pues creo que nos lleva de la mano a obligadamente, y sobre todo desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Tratar de entender las cosas de una manera diferente, cambiar nuestra perspectiva. Y ese fue justamente uno de los motivos que me llevó a tratar de acercarme a la investigación de los aspectos sociales y culturales de la enfermedad mental desde los métodos cualitativos de investigación.
Hay varios paradigmas diferentes. Podríamos hablar básicamente de 3, ¿no? Para aproximarse a las cuestiones socioculturales. Probablemente el que más me gustó a mí, pues fue el paradigma interpretativo, donde se anidan los métodos cualitativos de investigación. Finalmente, ellos buscan tratar de comprender, ¿no? O de interpretar realidades que en muchas ocasiones nos pueden ser ajenas, ¿no? ¿Por medio de qué? Pues por medio de diversas metodologías, ¿no? Como la etnografía, los estudios de casos, la teoría fundamentada y técnicas muy específicas. Aquí me gustaría decirles que en muchas ocasiones se demerita la investigación cualitativa. Si ustedes le preguntan, ¿no? A cualquier persona que a lo mejor no se ha acercado mucho más a este tipo de métodos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en investigación cualitativa? Y te dice, bueno, pues voy y platico con la gente. Si platico con la gente, pues ya tengo ahí información. Nos llega a pasar en muchas ocasiones, Shoshana no me dejará mentir, ¿no? Que los colegas se acercan diciendo, oye, pues mira, tengo todo este bonche, ¿no? De entrevistas clínicas que he hecho, yo creo que de ahí podríamos extraer algo cualitativo. O mira, resulta que apliqué 1200 escalas y les hice 2 preguntas abiertas y de ahí podemos sacar algo cualitativo. Y pues no, en realidad los métodos cualitativos de investigación, al igual que los cuantitativos, tienen toda una sistematización. Hay detrás de ellos toda una metodología sólida que entre mejor la hagamos, pues obviamente nos dará información mucho más valiosa, ¿no? Y que es importante conocer para pegarnos a lo que verdaderamente es este tipo de investigación. Desde estos métodos, pues de repente podemos entonces ayudar a pacientes y familiares y otros actores dentro del proceso salud-enfermedad que se cuestionan, bueno, ¿y a mí por qué no me preguntan lo que creo o cómo veo esta situación, si soy yo quien la estoy viviendo? ¿Cuáles son los motivos por los que creo que están pasándome estas cosas? Nadie se ha acercado a preguntarme, ¿no? Tampoco me cuestionan, bueno, ¿y cómo estoy viviendo lo que ahora me pasa? ¿Cómo recibo yo un diagnóstico médico? ¿No? Una de las partes más impactantes para mí ha sido el descubrir cómo el otro vive los diagnósticos con los que convivimos día a día. Para nosotros es ya muy sencillo decir, mire, lo que usted tiene es depresión. Lo que le está sucediendo es probablemente un cuadro que coincide con una esquizofrenia. Está pasando por un episodio de manía o depresión de un trastorno bipolar y ¡pum!, soltamos la bomba, ¿no? Pero ¿qué significa eso para el otro que la recibe? ¿Qué sentiría yo, no? ¿Cómo experimentaría el recibir esos diagnósticos, que son finalmente diagnósticos de gravedad, ¿no? Y que además le estamos diciendo, de hoy en adelante vivirá con esto, bajo ciertas consideraciones, ¿no? Mucho de eso, de repente, está del otro lado del escritorio y en muchas ocasiones no nos atrevemos a acercarnos, ¿no? O bueno, cosas como, ¿qué pienso sobre las opciones del tratamiento, ¿no? Normalmente, decía la OMS, pues nosotros resolvemos un conflicto de vida a través de una receta médica, ¿no? En lugar de realmente tratar de dar una aproximación a esta cuestión mucho más humana. Y algo interesantísimo, ¿qué temores tengo? ¿No? Temores alrededor de los síntomas, del diagnóstico mismo, del pronóstico o de las intervenciones terapéuticas que yo le ofrezco a mis pacientes. Para muchas de esas nos podemos aproximar a las respuestas a través de los métodos cualitativos de investigación en salud, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque este grupo de métodos de investigación buscan obtener una comprensión profunda, o lo más profunda que se pueda, de los significados y definiciones de una situación tal cual las personas lo están viviendo. Esa es la parte más interesante y por eso le puse el título que les mostré a esta presentación, es darle voz a los actores, ¿no? Darle voz a los expertos en la situación que estoy estudiando, porque son precisamente ellos los que la están experimentando, ¿no? Reconocen que el investigador necesita conocer y aproximarse a estos puntos de vista para entender más profundamente esta realidad. En otro tipo de condiciones, nosotros, ya sea médicos clínicos o investigadores no cualitativos o no investigadores sociales, nos aproximamos a ellos como desde una postura más de expertos y nosotros conocedores del saber. Para la investigación social cualitativa, en realidad nos aproximamos diciendo, usted es el experto y necesito que me ayude a comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no?
Por supuesto, no es el enemigo de la investigación cuantitativa, ¿no? Al contrario, es un complemento. La realidad es muy compleja y cada uno de los métodos, desde sus diferentes paradigmas, nos ayudan a entender una pequeña parte de esas realidades. Entonces, es un complemento idóneo, ¿no? Y rescatando a los clásicos, pues bueno, sabemos que los métodos cualitativos de investigación nos permiten aproximarnos desde una visión inductiva. ¿Por qué? Porque desarrollan conceptos a partir de los datos y no se recogen datos para evaluar hipótesis preconcebidas. Es holística porque tratan de abarcar al sujeto, ¿no? Ya sea individuo, familia, comunidad o grupo, como un todo y tratar de ver los diferentes aspectos intervinientes. Es humanista, ¿no? Porque permite conocer a los informantes en lo personal o trata de aproximarse a sus escenarios mucho más íntimos para tratar de entenderlos también en esa complejidad. Es naturalista porque de la mano de lo anterior, ¿no? Pues los investigadores interactúan con los entrevistados en esos medios naturales para tratar de comprenderlos mucho mejor. Nada se da por sobreentendido. En este tipo de investigaciones, cada una de las cosas que sucede, incluso las propias reacciones del investigador y sus experiencias, se toman en consideración para los análisis pertinentes. Es abierta porque aquí no hay ni bueno ni malo, ni mejor ni peor. Todas las perspectivas son valiosas y dignas de analizarse. Y bueno, es tan válida como cualquier otro método de investigación, sobre todo en la medida en que se le da la sistematización pertinente, ¿no? Diseños en investigación cualitativa hay muchísimos, ¿no? En realidad hay varios, aquí solo los menciono algunos de los más conocidos. Los diseños fenomenológicos, que es probablemente algunos de los que más me apoyo yo. Hay diseños narrativos, diseños etnográficos, diseños desde la teoría fundamentada. Cada uno de ellos con sus respectivas técnicas, ya sean entrevistas, grupos focales de discusión, técnicas de registro, ¿no? Observación, etcétera. ¿Y qué se puede trabajar? ¿Qué es lo que podemos hacer o qué tipo de información podemos obtener? Bueno, pues podemos, por ejemplo, tratar de indagar, ¿no? Aspectos como por qué los pacientes se toman o no se toman el medicamento, cuáles son los peros, ¿no? O los pros que ellos ven de tomar una medicación psiquiátrica. Podemos también, ¿no? Tratar de ver qué tipo de prácticas de atención a la salud, ¿no? Están realizando, cuál es la trayectoria, cómo inician y en qué momento recurren a solicitar una atención. También, por ejemplo, aspectos, ¿no? Bueno, y si sabemos que hay tan poquitos psiquiatras en México, ¿qué opinan los estudiantes de medicina de estudiar psiquiatría? ¿No? ¿Cuáles son sus preferencias en cuanto a la especialidad? No estamos en el top 10, por supuesto, de las preferidas, ¿no? Pero tampoco estamos en las más repudiadas, estamos ahí en medio, ¿no? Habría que atraerlos un poco más hacia este otro lado. ¿Qué más podemos ver? Pues bueno, aspectos de la relación médico-paciente, cómo está la vinculación, la percepción específica del trastorno, ya sea de los pacientes mismos, pero también del entorno, ¿no? Estrategias utilizadas para atender no nada más patologías, sino malestares, los significados o las representaciones sociales que hay alrededor de una determinada enfermedad, en fin. Bueno, muchas cosas más desde la parte clínica, también desde la parte educativa, y que finalmente pueden llegar a tener una aplicación. Muchas gracias. Incluso ustedes recordarán que el Instituto Nacional de Psiquiatría fue una sede en el cual se corrieron muchísimos de los estudios de campo para hacer las propuestas a la OMS, ¿no? Para nuestra próxima ICD-11. Bueno, hicimos un estudio cualitativo con la población trans para ver cuál era la propuesta que íbamos a hacer en materia del nuevo diagnóstico o la nueva consideración y dónde se le podría ubicar. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que podemos hacer en investigación cualitativa y muchas más que seguramente todas sus mentes inquietas pueden generar, se pueden abordar desde este tipo de investigación. Para llevar a casa, ¿qué me gustaría dejar como mensaje? Bueno, que no tenemos ninguna duda, los trastornos mentales son importantes, son relevantes, creo que nos ha quedado claro con las exposiciones de hoy en la mañana. Entendemos que son multifactoriales y en esa multifactoriedad los aspectos sociales y culturales son un punto importante. Hoy que nos hablaba el doctor Arsenio Rosado de este aspecto tan interesante del suicidio en la península de Yucatán, pues sabemos que, y sobre todo en ese escenario, suicidio no se explica por psicopatología, ¿no? Que habrá que hacer un acercamiento, ¿no? Antropológico a las cuestiones sociales y culturales de esa población en particular para tener una visión mucho más integral de este fenómeno que a todos impacta, ¿no?
Bueno, las mejores estrategias entonces de atención, detección, tratamiento en general, van a ser aquellas que consideren las dimensiones biopsicosocioculturales de la enfermedad con un enfoque de género adecuadas a la edad de los pacientes o de nuestra población de estudios, que respondan a las necesidades sentidas por esa población y que tomen en cuenta las tradiciones y los valores culturales de cada grupo, donde se combine el uso de medicamentos apropiados con intervenciones psicosociales basadas en la familia o en la comunidad y que se reconozca la importancia de las redes sociales, no Facebook y Twitter, sino de las redes sociales como apoyo, ¿no? Y de los organismos no médicos en el proceso de la atención. Es decir, esas también, claro, porque son parte del momento histórico, pero no nada más esas, ¿no? En fin, es necesario dar voz a los actores directamente involucrados en el proceso salud-enfermedad y beneficiados de nuestras propuestas e intervenciones, ¿no? No hay que dejarlos de lado porque creo que hoy por hoy nuestra labor como médicos y en especial como psiquiatras es acompañar a la persona en su historia de enfermedad más que a la enfermedad en historias y personas que son completamente desconocidas para nosotros, ¿no? Creo que este tipo de investigación nos permite acercarnos y conocerlos un poquito más, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ingrid. Bien, a continuación voy a presentarles al doctor Jaime Carmona Huerta. Me permito también leer una breve ficha curricular. Jaime es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, especialista en psiquiatría de la generación 2012-2016 de nuestro instituto. Es maestro y doctor en farmacología por la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Investigación del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Jaime nos hablará sobre aspectos de farmacovigilancia, polifarmacia y también algunos datos de síndrome metabólico en las investigaciones que él ha realizado. Por favor, Jaime. Gracias, doctor, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Estaba ahorita haciendo memoria y tenía 5 años sin estar aquí parado, entonces me da mucho gusto estar nuevamente en el instituto. Y pues también venía pensando en qué público tendría enfrente. Yo pensé que iba a ser más diverso, pero en realidad veo casi que el 80% de los que están aquí fueron mis maestros, así que no tengo como mucho que enseñarles, pero sí que platicarles, o sea, les puedo platicar lo que he estado haciendo desde que me fui. Bueno, entonces les decía que mejor les platicaré lo que medio he estado haciendo y adaptaré estas diapositivas, cuento un poquito para comenzar a platicarles. Pues miren, esto es más o menos lo que estoy haciendo. Los ejes con los que me baso es trabajar un poco en farmacovigilancia, síndrome metabólico, uso de sustancias y redes de atención en salud mental. A veces uno quiere abarcar mucho y de repente se satura. La verdad es que ya no quisiera empezar a hacer ninguna otra cosa por el momento porque primero necesito consolidar lo que ya he empezado. Aquí es donde empecé mi camino como investigador. Los que me conocen saben que primero hice la maestría y el doctorado antes de venir a hacer aquí la residencia. Soy de Guadalajara, hice la maestría y el doctorado y allí empecé a hacer algunos trabajos y tengo algunas publicaciones sobre todo de síndrome metabólico. Después, como
como la frase filosófica del eterno retorno, pues ahí regresé a la Universidad de Guadalajara terminando mi especialidad y intercambio tiempos entre la Universidad de Guadalajara, en donde soy profesor investigador de tiempo completo, y el SALME, que es en donde soy el jefe de investigación en las mañanas. Por cierto que el SALME, también para los que no lo conocen a fondo, es un instituto que tiene un gran potencial porque es diverso. Tiene 2 hospitales psiquiátricos, los 2 en la ciudad de Guadalajara, uno que se llama estancia breve y otro que se llama estancia prolongada. En el estancia breve sobre todo se ven trastornos afectivos y trastornos ansiosos, mientras que en el estancia prolongada se ven trastornos mentales severos y persistentes. Además de eso, cuenta con 8 centros de atención primaria en salud mental distribuidos en todo Jalisco. De tal forma que eso le da un gran potencial al Instituto Jalisciense de Salud Mental, porque sin que abarque o tenga una cobertura del 100% del Estado, pues la verdad es que lo distribuye relativamente bien su atención. Entonces, pues vemos arriba el hospital breve, abajo allá ven el hospital prolongado, y este es un ejemplo de los centros de atención primaria en salud mental que se tienen. La región de Colotlán es una región muy especial, la vamos a ver un poquito más adelante con una de las investigaciones que estamos haciendo entre la doctora Durán y yo, porque es una región que está inmersa en medio de la sierra, en pura población, sino una gran cantidad de población indígena, en donde pues el que puedan recibir algún tipo, al menos inicial, de atención suele ser difícil. Por ello, nos hicimos a la tarea de hacer una investigación para ver qué tan fácil o qué tan difícil es recibir pues este tipo de atenciones. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, pues ahí estoy, ¿no? En la Universidad de Guadalajara y en el SALME, o Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y estas son mis líneas de investigación, como ya se los había platicado. Farmacovigilancia, que en realidad es polifarmacia. Estoy como en la etapa en donde considero que todavía es muy importante que los psiquiatras se den cuenta de que la polifarmacia no está bien. Pareciera algo simple, pero en realidad una buena parte de nosotros, los psiquiatras, todavía no terminamos de entender esto, y todavía a los pacientes podemos ver recetas de 6, 7, 8, 9, 10 medicamentos. Entonces, bueno, la polifarmacia pareciera, repito, que es algo pues de sentido común, pero creo que de todos modos se tiene que plasmar la evidencia científica para poder con certeza decir que no se debe de tener este tipo de prácticas. De la mano va la duplicidad con antipsicóticos y cualquier tipo de efectos secundarios con el uso de medicamentos psiquiátricos. Otra línea que tenemos y que estamos trabajando es trastorno por uso de sustancias, sobre todo en el hospital prolongada, en donde los pacientes con trastornos mentales severos y persistentes tienen un alto consumo de cannabis y de metanfetaminas. En el occidente, no sé si aquí, porque a mí cuando era residente no me tocó ver tanto, no sé si ahorita, pero en el occidente del país hay un severo problema de consumo de cristal. Es verdaderamente pues aterrador ver cómo están subiendo las cifras de consumo de cristal, a tal grado que pues hace 10 años, allá en el estancia prolongada, no rebasaba ni el 5% de los ingresos las personas que ingresaban por psicosis por uso de metanfetaminas. Ahorita el 40% de los ingresos son por este tipo de pacientes. Y bueno, como trabajo en la universidad, y en la universidad estoy en un cuerpo académico en donde, pues obvio no hay ningún psiquiatra, y son cardiólogos, endocrinólogos e internistas, pues entonces tengo que hacer medicina junto con ellos, investigación junto con ellos. Entonces, pues bueno, ahí medio hemos empalmado algunas investigaciones. Los cardiólogos tienen ahí unos aparatos que se llama PulsePen, que miden la velocidad de onda de pulso, la cual es muy útil para ver el grosor de las arterias y ver si hay riesgo cardiovascular. Entonces, pues estamos empezando también un proyecto en donde vamos a ver qué antipsicóticos pudieran incrementar el riesgo cardiovascular a través de el retardo en la velocidad de la onda de pulso. Y también ahí en la Universidad de Guadalajara acabamos de adquirir un estimulador magnético que está llegando hoy. Hoy lo están dejando en el almacén, me acaban de mandar un mensajito. Entonces, con el estimulador magnético, el primer proyecto que vamos a hacer es un estudio con
comparándolo con lisdexanfetamina y fluoxetina en pacientes con obesidad y trastorno por atracón. Ese apenas va a arrancar. Y el que les platicaba hace ratito, el de redes de atención, en donde, pues bueno, hay como dos partes, ¿no? La parte en la que trabajo con la doctora Diana Guizar y el doctor Heinze, que es ver la tasa de psiquiatras, ahí se me fue, no hay una A, pero es la tasa de psiquiatras en el país, un seguimiento longitudinal que empezó desde el 2011, y pues ya llevamos 8 años haciendo el conteo de cuántos psiquiatras tenemos por regiones del país, y la parte pues nueva, que es la evaluación de la estructura y funcionamiento de las redes comunitarias de atención y cuidado para personas con trastornos mentales severos. Entonces, nada más viendo o poniendo algunas cosas de las que hemos publicado con respecto a farmacovigilancia, pues aquí está el trabajo de polifarmacia que publicamos pues recientemente, y en donde, así a grosso modo, les explico los resultados principales. Se incluyeron 140 pacientes que egresaron en el CAISAM estancia prolongada, que les decía que se ven trastornos mentales severos y persistentes, que fueron todos los egresos de 3 meses. Y ahí nos dimos cuenta que el 80% de los pacientes hospitalizados tienen 6 o más medicamentos prescritos. No psicofármacos, sino medicamentos en general. Pero de todos modos, pues eso termina siendo polifarmacia. Presentaron ellos, allí hospitalizados, un odds ratio de 6.24 comparado con los que no tenían polifarmacia para presentar cualquier efecto secundario. Es decir, pues incrementa el riesgo de una forma muy importante cuando una persona tiene 6 medicamentos o más para tener cualquier tipo de efecto secundario. Y la otra, ya ahora sí en relación nada más a los antipsicóticos. Como casi todos los pacientes que están ahí tienen antipsicóticos porque tienen un trastorno psicótico secundario, uso de sustancias, o esquizofrenia, o trastorno bipolar, pues en realidad sí, casi todos usan antipsicótico, y de ellos el 14% tenía duplicidad con antipsicótico, es decir, pues tenía risperidona y olanzapina, o aloperidol y risperidona. En ellos, comparado con los que no tenían duplicidad de antipsicóticos, hubo un 3.5 veces más riesgo de presentar efectos extrapiramidales, es decir, presentaron más efectos extrapiramidales estos pacientes que tenían duplicidad con antipsicóticos. Les decía hace rato que pues esto es obvio, ¿no? En realidad ya todos lo sabemos, pero en México no se tenían publicaciones de este tipo y había que dejar como números pues claros, no nomás dejarlo en el sentido común. De ese mismo artículo vimos que además por cada medicamento prescrito, olvidé el señalador, pero por cada medicamento prescrito arriba vemos que los pacientes duraban 6.56 días más. Y hay una relación entre número de medicamentos y cuántos días duran hospitalizados, en donde a mayor número de medicamentos, más días de hospitalización. Y aquí vemos en la gráfica de hasta arriba, la que está encerrada en el cuadrito, como la combinación con antipsicóticos definitivamente que hace que duren mucho más los pacientes. Es decir, ni siquiera funciona como para que el paciente salga más rápido. Si le ponemos 2 antipsicóticos, no va a salir más rápido, va a durar más, y además le estamos incrementando el riesgo de que genere algún efecto extrapiramidal. Otro de los trabajos que muy probablemente ya conocen es el seguimiento que hemos estado haciendo de los psiquiatras que hay en el país. Empezó en el 2011, yo me incorporé en el grupo de trabajo cuando se presentó el artículo del 2016 y bueno, continué en la publicación subsecuente del 2018. Ya más o menos conocen ustedes los datos, pero tenemos 3.47 psiquiatras por cada 100,000 habitantes en el país. No hay como un número así exacto de cuántos psiquiatras se aconsejan que haya por cada 100,000 habitantes de acuerdo a la OMS, pero más o menos los países que tienen una adecuada distribución tienen de 7 a 8 por cada 100,000 habitantes. A ese ritmo y conforme se incrementaron desde el 2011 hasta el 2018, nos faltarían más de 50 o 60 años para alcanzar esos 7 u 8 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Además, la distribución que tenemos pues es totalmente heterogénea, porque de los 4.999 psiquiatras que hubo en este conteo, el 60% está no en los 3 estados del país, sino en 3 ciudades. Están en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. El otro 40% está distribuido en todo el país, con un rango muy amplio de distribución,
desde Zacatecas, que es el que tiene el rango más bajo de 0.53 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, hasta la Ciudad de México, que tiene 22.06 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Y en Tlalpan como 50, sí. Estaría bien hacerlo nada más por la Ciudad de México, a ver cómo están distribuidos. Y bueno, eso es como algunas cosas de las que he hecho. ¿Qué está por hacerse? Bueno, este proyecto de EVA-REDCOM, que sí está abreviado por su nombre de Evaluación de las Estructuras y Funcionamiento de las Redes Comunitarias de Atención y Cuidados para Personas con Trastornos Mentales Severos, es un instrumento que fue diseñado por el doctor Rubén Alvarado, quien se encuentra en Chile y con quien nos entrevistamos Sol y yo como una vez por mes ahí con llamadas de esas videoconferencias, las cuales a mí me cuesta mucho trabajo enlazar porque en mi hospital no hay muy buena internet, pero bueno, ahí, más o menos lo estamos logrando. Ahí lo que vamos a intentar hacer pues es emular lo que ya se hizo en Chile, Perú y Ecuador. Y vamos a empezar con Jalisco. En Jalisco hay 125 municipios, es un estado relativamente grande y está dividido en 13 regiones. Ya terminamos la primera región, la región de Colotlán, donde les enseñé el CISAME de hace rato, la foto de hace rato. Esta región donde les decía que es muy peculiar porque la gran mayoría de las personas que habitan ahí son indígenas huirráricas, o sea, huicholes. Por cierto, allí, bueno, te lo vamos a ver en los resultados, pero el objetivo de este proyecto es evaluar la estructura y funcionamiento de la red de los servicios de atención. Es un estudio transversal, descriptivo, se obtiene la información de forma directa. Tenemos algunos pacientes que, ya sea por vía telefónica o acudiendo al sitio, preguntan a las personas que necesitan atención psiquiátrica, atención de salud mental, cuánto tiempo hacen de su casa al CISAME, cuánto tiempo hacen de su casa al Hospital de Guadalajara y cuánto tiempo hacen de su casa a algún hospital regional y además de cuánto gastan. Eso es como los datos más importantes, como las variables dependientes más importantes que estamos revisando. Les decía que Colotlán ya lo terminamos. Colotlán tiene una situación especial. Se supone que debe haber un psiquiatra por cada CISAME. Hay 8 CISAMES en Jalisco, al menos uno. Pero Colotlán no ha querido irse ningún psiquiatra hace como 4 o 5 años. Entonces, en realidad no hay psiquiatra. Quien atiende la consulta de salud mental es psicología, trabajo social, enfermería y un promotor de la salud. Pero no hay psiquiatra desde hace como 4 o 5 años. Y estos son los costos de traslado representados en dólares, que de cada uno de los poblados que hay dentro de la región de Colotlán, cada una de estas regiones, los costos que invierten o todo lo que gastan para poderse trasladar ahí al CISAME de Colotlán. Tenemos, por ejemplo, Huejuquilla el Alto, que es el penúltimo municipio. Una persona, si necesita hospitalizarse en el CAISAME estancia prolongada porque tiene esquizofrenia, pues va a gastar $60. 1,200 pesos, lo cual pues es muy probablemente tal vez lo que gana en todo el mes esa persona. Y aquí están los tiempos de traslado, ¿no? También vemos como Huejuquilla el Alto, que es el más lejano, pueden llegar a ser hasta 1,000 minutos desde su casa hasta el CAISAME prolongada. Y entonces, pues en eso estamos. Es importante decir que yo no podría hacer absolutamente nada sin el trabajo que hago pues en el día a día a través del celular, a través de la computadora, pero con otras personas que están muy lejos, porque el trabajo interdisciplinar creo que es pues lo que da las herramientas para que podamos avanzar. Y así, pues en realidad trabajo con personas de aquí del instituto, personas de la Facultad de Medicina, de la UNAM. Tengo un buen amigo que está haciendo el doctorado en Oxford, que me acompañó en casi todos los trabajos que he hecho, y pues obvio el doctor Rubén, que se encuentra en Chile. Entonces creo que el trabajo interdisciplinar, interinstitucional, multidisciplinar, es decir, juntarnos con personas que hacen otras cosas o que están en otros lugares, suele enriquecernos, suele darnos muchas más herramientas, y para mí es
como de lo más valioso que he aprendido en estos primeros pasos que intento dar en el mundo o en el gremio de la investigación, el cual es cerrado. Necesitas primero consolidarte para después poder hacer cosas mucho más maravillosas y mucho más atractivas. Pero bueno, primero es dar pasos y después empezar a correr. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a continuar. Voy a presentarles ahora a la doctora Denis Álvarez y Casa. No, 10. La doctora Álvarez y Casa es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Me enteré, ¿no es cierto? No sé si es cierto, Denis, que estuviste en la prepa 6. ¿Sí? Ah, bueno. Pues gloriosa, egresada igual que su servidor de la preparatoria 6 de la UNAM. Bueno, ella es de la generación 2006-2010 de este instituto. Hizo el curso de alta especialidad en genética psiquiátrica y biología molecular y ha colaborado en la capacitación de personal de salud para la prevención de la tortura y tratos crueles e inhumanos. Actualmente participa en la coordinación del Grupo de Estudio de Salud Mental y Violencia, con sede en el Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la UNAM, y también dirige el proyecto para la atención a la salud mental en zonas con altos índices de violencia colectiva. Y es justamente a nivel de este punto, de este último aspecto, que nos va a presentar ella el trabajo de investigación que está haciendo a nivel del estado de Guerrero, ¿verdad? Bien, muy bien, Denis, bienvenida. ¿Qué pasó? Bueno, hola, mucho gusto. Creo que a muchos los conozco, tal vez hay algunos que no ubico, que son de otras generaciones. Bueno, quiero agradecerles que me inviten a presentar el trabajo. Pues para mí ha sido relevante entrar en esta área de investigación. De hecho, me inspiró un poco lo que hizo la doctora Ingrid a explicar por qué me parece relevante hacer este tipo de investigación. Los que me conocen saben que yo al principio lo que más me gustaba era la biología molecular y de hecho las cosas que llegué a publicar o he publicado son en esa área. Pero justamente porque me empezó a interesar el trabajo en estudiar estrés y salud mental, eso de manera inminente me fue acercando a trabajar con víctimas. Y cada vez me pareció más importante el cómo buscar modelos de atención para víctimas, especialmente cuando lo que empecé a ver fueron víctimas de alto impacto, o sea, principalmente relacionados con algunos delitos que no iniciaron, pero han aumentado muchísimo durante esta ola de violencia colectiva. Lo siguiente que me movió fue darme cuenta del absoluto y precarias condiciones que este tipo de víctimas tienen para recibir atención. Y no solo ellos, sino sus familias y las comunidades en las que viven, porque en general son personas que están marginadas socialmente. Entonces, la posibilidad de que tengan acceso a algún tipo de intervención en salud mental es muy pobre y pues se me hace que es replicar un círculo de injusticia social. Entonces decidí que mi intención iba a ser investigar e implementar un modelo, ¿no? No basado en
una idea propia, sino en que ya existen guías y metodologías que te dicen, pues en teoría, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que uno debería de hacer cuando quiere ir a trabajar con este tipo de poblaciones? Este es el modelo humanitario, que pues como se dan cuenta tiene 4 niveles y en realidad creo que se puede aplicar a la atención general de cualquier problema de salud, ¿no? Pero bueno, el modelo humanitario lo que sí nos dice es que el primer punto es considerar la cobertura de las necesidades básicas. Sí, porque en efecto cuando estamos ante situaciones de crisis humanitarias complejas, como son los desastres naturales, o este tipo de conflicto atípico, que si bien no es una guerra como tal, sí genera consecuencias muy similares. Lo primero que tendríamos que pensar es que estas poblaciones tuvieran una cobertura adecuada de sus necesidades básicas. Pero luego viene otro nivel que generalmente los psiquiatras y los profesionistas de la salud ignoramos, que es el nivel psicosocial. Porque es finalmente a nivel psicosocial donde se va a lograr aliviar algo que Martín Baró llamó el trauma colectivo. El trauma colectivo más allá del trauma individual y tiene que ver con la manera en la que se gestan y se modifican las relaciones entre los individuos que han estado expuestos a violencia, lo cual al final del día disminuye la resiliencia que esos individuos van a tener y la capacidad de organización comunitaria. Y luego, en efecto, ya tendremos algunas intervenciones más especializadas en el tercer nivel que sí pudieran ser prestadas, por ejemplo, por médicos no especializados o incluso psicólogos que tal vez no tienen una formación en trauma. Y finalmente llegamos al pico, que es la atención especializada, en donde sí, bueno, se piensa que son pacientes que ya tienen trastornos complejos, más complicados y donde lo ideal es que sean tratados por personal especializado como un psiquiatra o un psicólogo especializado en trauma. Entonces el objetivo del proyecto fue desarrollar un programa piloto para la atención y la promoción de la salud mental de las víctimas y de las comunidades. Esto es porque es importante, siempre pensamos en la víctima, pero la víctima no es más que un reflejo de lo que está pasando detrás, ¿no? El trauma afecta a todos, ¿sí? Entonces, tienes a la víctima de secuestro, sí, pero lo que está generando en la familia y lo que está generando en los vecinos y lo que está generando en el entorno es importantísimo, porque esa víctima sin el entorno no se va a recuperar. Entonces, lo importante es trabajar con la comunidad. Lo hicimos en una comunidad de Guerrero, más o menos a 1:30 de Iguala, que se caracterizó por haber empezado a tener una alta incidencia de secuestros, extorsiones y otros delitos de alto impacto vinculados con la actividad del crimen organizado. Hicimos 2 etapas. La primera fue hacer diagnóstico, diseño e implementación del modelo y la segunda, que tuvo que ver con el seguimiento y buscar si se podían desarrollar algunas estrategias que mejoraran la sustentabilidad del modelo, pensando en los recursos de la comunidad y en cómo íbamos a dejar algunas capacidades instaladas en los miembros de la comunidad. El diagnóstico se realizó a través de una evaluación cualitativa. Se hicieron entrevistas a profundidad, talleres de diagnóstico participativo con diferentes grupos como adolescentes, madres, prestadores de servicios de salud y un análisis de la red de servicios. Y hubo una parte cuantitativa. Aquí es importante decir que donde decidimos hacer las entrevistas fue en el centro de salud por cuestiones de seguridad, porque nos daba un poquito de miedo llegar a ser, ¿no? De hecho sí es posible, pero creo que requiere hacerlo de manera diferente a como pensamos. Pero bueno, al final del día pues también es una población con la que pensamos que se puede trabajar bien, ¿no? Las personas que acudían a atención al centro de salud y también padres y madres que son parte del programa Prospera, ¿no? Ahora ya no existe Prospera y no sé bien cómo va a quedar organizado, pero bueno, esa fue nuestra otra población. Hicimos 250 entrevistas donde vimos la prevalencia solo de algunos trastornos psiquiátricos, la frecuencia con la que subían otro tipo de violencia, el empleo de los recursos en ese momento para la salud mental y cuáles eran algo muy importante, ¿no? Las problemáticas y necesidades de la comunidad, porque la verdad es que uno puede pensar que lo que les surge es esto y no necesariamente ellos están de acuerdo con que ese es su problema. Y como decía la doctora Ingrid, algo como que a mí me pareció muy relevante es que una de las principales preocupaciones de los padres era la incapacidad para establecer relaciones asertivas con sus hijos, ¿no? O sea, como una falta de herramientas. Y eso, bueno, sí tuvo que ver mucho más bien con la narrativa que nos hicieron los padres de familia que con las preguntas que hicimos a nivel cuantitativo. Y con los niños,
bueno, aplicamos algunos instrumentos dirigidos autoaplicables, que únicamente nos dieron síntomas. Esta es la escala de CEPO que me pasó el doctor de la Peña, no me está escuchando. Una cédula que diseñó el doctor de la Peña con el doctor Gaspar, fue la que aplicamos. Y también algo importante, les preguntamos aceptación de la violencia y control emocional tanto a los niños como a los profesores y los padres. ¿Por qué? Porque al final del día no se trata solamente de entrar y decir, bueno, voy a atender a las víctimas, voy a ayudarles a que recuperen un espacio comunitario. En realidad, en situaciones de conflicto, hay una parte muy importante que tiene que ver con la teoría del cambio. Si tú quieres generar un impacto, lo primero que tienes que ver es si la comunidad acepta la violencia como una forma válida de relación. Y la normalización de la violencia es uno de los graves problemas que posiblemente está permitiendo la réplica, ¿no?, de la violencia en los jóvenes como una forma válida de relación. Aquí, bueno, solamente están unos datos así como muy concretos del diagnóstico que les voy a mencionar, muy puntual. Por ejemplo, en el diagnóstico que hicimos a través de la entrevista estructurada aplicada del ICD, lo que encontramos es que la prevalencia de trastorno por estrés postraumático a lo largo de la vida en las mujeres alcanzó el 15%. O sea, yo no sé si tienen como una idea, si lo recuerdan más o menos, qué prevalencia pudiéramos llegar a esperar. Bueno, en la escala, en la última encuesta, ¿no?, o sea, que se hizo aquí bueno, la del 2003, que justamente necesitamos otra porque el panorama ya, pues las mujeres se decía que llegaban a tener el 1%, ¿no? Y si pensamos que estamos en el primer nivel de atención, tal vez esperaríamos 10 veces más si quieren, ¿no? O sea, no sé, 5 veces más a lo mucho. Pero bueno, esto quiere decir que hay una muy alta prevalencia de trastorno por estrés postraumático en esta población que está acudiendo al centro de salud. Y de hecho también en los hombres está siendo particularmente elevada. Cuando vemos trastorno depresivo mayor, algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que es muy frecuente en los hombres. Que la frecuencia de trastorno depresivo mayor en los hombres es muy alta, ¿no? O sea, en relación a lo que podríamos esperar en hombre-mujer y en lo que nos han descrito que ocurre en población general con los hombres. Y esto creo que también es importante porque en general dejamos fuera de... Muchas veces no se tiene en el radar que los hombres jóvenes están gravemente afectados, gravemente. O sea, pensamos en las mujeres víctimas de violencia, pero ellos son los que muchas veces son receptores de la violencia de alto impacto y quienes la ejercen. Y ejercer violencia es uno de los factores más asociados a desarrollar estrés postraumático, porque resulta que esta gente, la mayoría sí tiene moral, ¿no? O sea, aunque uno no lo crea, y sí produce síntomas depresivos en ellos. Otra cosa que les pongo aquí, que comentaba justamente con el doctor Raúl, es pues la altísima prevalencia que encontramos en abuso de alcohol y en dependencia al alcohol, ¿no? 37% en los hombres a lo largo de la vida o 39% dependiendo la escala que utilizáramos. Y en dependencia al alcohol estuvo alrededor del 26%. Entonces, nuevamente son cifras pues que sí están superando lo que pasaría si nos vamos pues a zonas conurbadas, ¿no? A la ciudad, porque estas son comunidades semirurales, ¿no? O rurales, donde realmente es completamente diferente la perspectiva. Al final, bueno, si juntamos los trastornos que evaluamos, que no fueron todos, encontramos que a lo largo de la vida el 32% de los que evaluamos habían presentado en ese momento algún diagnóstico de un trastorno mental. Y nuevamente es bien interesante los hombres, ¿no? O sea, porque generalmente estamos pensando que son las mujeres, pero estas poblaciones, los hombres, están seriamente afectados. Y debe ser por el problema del consumo de sustancias y porque de verdad, o sea, son receptores y ejersores de la violencia. Entonces es una población muy traumatizada. Les preguntamos si alguna vez habían acudido con un psicólogo o con un psiquiatra. Aquí están las dos respuestas. Lo que encontramos es, bueno, las mujeres habían acudido, el 20% dijo que sí había llegado a consultar a un psicólogo o un psiquiatra y solo el 12.5% de los hombres. El 90% abandonó la asistencia, o sea, fue a 1 o 2 citas y la dejó. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, por la distancia, el costo, muchas veces por la seguridad, porque los traslados en las carreteras, dependiendo cómo esté la situación, a veces son
a veces sí hay un riesgo, ¿no? Hay secuestros en las carreteras, hay bloqueos, entonces sí hay una percepción ya de una dificultad de acceso, aunque no siempre sea real, pero ya queda una huella, ¿no? Entonces a la gente pues se le limitan los horarios, no quieren viajar solos, eso duplica los costos porque quieren ir con la familia, en fin. No. Y la otra es la confidencialidad, porque en estas comunidades, como son más chiquitas, puede ser que haya un psicólogo que en algún momento estuvo ahí. Pero lo que ocurre es que hay muchísimo miedo a que como se conocen entre sí, de qué manera va a poder hablar de una serie de eventos relacionados a la violencia, ¿no? Porque resulta que él puede ser el primo, ¿no? Del esposo, que es quien le está golpeando, o incluso conviven víctimas y victimarios y saben, por ejemplo, que está la esposa, ¿no? Del que, o sea, es como el capo del. Entonces, eso hace que a veces cuando es gente de la propia localidad la que da la atención, en psicología se ha limitado. Y bueno, a psiquiatría solo 4% refirieron que habían ido. Esto tiene que ver con la aceptación a la violencia. Le preguntamos a los niños, niñas, adolescentes, con qué frecuencia sus padres empleaban la violencia como un método de crianza. Y bueno, nos contestaron los hombres cerca de la tercera parte que sí, y cerca de la cuarta parte de las mujeres refieren que los padres los golpean como un método habitual de crianza. Pero lo que es más interesante es si ellos lo aceptan, porque esto es de niños y niñas nada más. O sea, si se dan cuenta, más del 50% de los niños dicen que está bien. O sea, que pues la forma en la que hay que educarse es a golpes, ¿no? Entonces, eso, o sea, realmente lo que pasa es que la violencia está seriamente normalizada. O sea, cuando yo digo está bien que me golpeen, ¿no? Pues es que así se hace. Pues lo que yo voy a hacer es que voy a replicar esto en todos mis patrones de relación. Y bueno, este también me parece interesante. Esto es con adolescentes. Les preguntamos respecto a varias situaciones donde podía ser aceptable que el miembro masculino de la pareja ejerciera violencia física hacia la mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntas que tenían que ver con, ¿sería aceptable que un hombre golpee a una mujer si ella no obedece lo que le dice? ¿Sería aceptable que un hombre golpee a una mujer si ella se niega a tener relaciones sexuales? Y bueno, o sea, si se dan cuenta, el 41% de los hombres y el 31% de las mujeres consideran que al menos en alguna situación pudiera ser aceptable que el miembro de la pareja golpee, ¿no? A la pareja. Entonces, pues, ¿cómo queremos bajar, no? O sea, como la parte del ejercicio de la violencia, si la gente piensa que no hay problema, está bien. Esta también, bueno, la quiero enseñar y que el doctor de la Peña me diga, ¿no? Con la escala que aplicamos, justamente que me dio, esto es para niños, ¿no? Que de 9 a 12 años, y es la frecuencia de síntomas depresivos que encontramos, ¿no? En todos 12%, 14.5% en los niños y 10.5% considerando el punto de corte, ¿no? Donde nos hace probable que sí estén cursando con un trastorno depresivo. Pero lo que sí, o sea, como bastante sorprendente es que se dan cuenta que más del la cuarta parte de las mujeres adolescentes tenían un punto de corte de la escala sugestivo de que podrían estar teniendo un trastorno depresivo mayor que requiere atención clínica. O sea, no sé si hay como la relevancia en la problemática de salud mental que tiene esta población. Y bueno, lo que hicimos con todo el diagnóstico fue que intentamos cuadrarlo justamente con la pirámide, ¿no? Y entonces ver, ok, esta es una problemática, ¿qué estrategia vamos a implementar para darle en los distintos niveles, ¿no? Intentando integrar todas las diferentes, excepto los servicios básicos, que ese es un problema que voy a decir al final en cuanto pues sí, a las fortalezas o debilidades del modelo. Entonces, lo que hicimos fue para servicios especializados hacer un servicio ambulatorio, intentar fortalecer los servicios prestados por el DIF, en la parte del soporte enfocado no especializado. Lo que hicimos fue la capacitación de médicos del primer nivel, grupos psicoeducativos, talleres con padres y madres, fomento de la resiliencia y talleres con padres y maestros. Estos son los 4 componentes, que es establecer capacidades para atender a la salud mental, fortalecer los entornos familiares, fortalecer los entornos escolares a partir de la promoción de cultura de paz y la construcción de un espacio comunitario. Aquí son algunas de las acciones que hicimos con los médicos: capacitar en prioridades, fortalecer el acceso a los servicios de segundo y tercer nivel, hacer alianzas institucionales, psicoeducación y campañas focalizadas. Lo que ocurrió al principio, bueno, es que sí dimos la mayor parte de las atenciones de manera itinerante, pero poco a poco los médicos de primer nivel fueron adquiriendo autonomía para hacer el tratamiento. Me la quito. Algo que me gusta, o sea, de esta gráfica es que demuestra que al final del día el 91% de los pacientes detectados por
por diferentes medios que aplicamos para que se detectaran, pues pudieron ser atendidos a nivel de la comunidad, ¿no? Y realmente solo 9 pacientes tuvieron que ser referenciados o atendidos a distancia. Y otra cosa importante es que si ven, el 40% de los pacientes que al final hicieron uso de algún servicio de salud mental acudieron por iniciativa propia, lo cual demuestra que los pacientes saben que necesitan atención. En cuanto a la construcción de paz en el hogar, hicimos los talleres y lo que vimos fue que en efecto pudimos hacer caso control. Aquellas madres que participaron en los talleres para disminuir la aceptación de la violencia tuvieron una diferencia significativa respecto a las madres que no participaron. Y los hijos de estas madres, de hecho, identificaron un incremento en las habilidades de parentalidad positiva comparados con los niños cuyas madres no acudieron a estos talleres. En cuanto a la educación con dignidad, tiene 2 etapas. Primero trabajamos con los profesores para disminuir su aceptación de la violencia, porque ellos ejercen violencia, ellos golpean a los alumnos, ellos los gritan y ellos les humillan. Entonces, trabajamos primero con ellos para que reflexionaran sobre el ejercicio de la violencia y después con los alumnos, ¿no? En el caso de las primarias teníamos 2, entonces pudimos comparar 2 tipos de modelos. Esto fue muy importante porque uno requiere más recursos y otro menos, ¿no? Y un poco era saber hasta dónde necesitamos la inversión de recursos. Realmente, no encontramos una diferencia significativa en cuanto a la aceptación de la violencia, sí una tendencia, ¿no? Donde uno de los modelos funcionó mejor, pero no alcanzó diferencia, excepto en lo que tiene que ver con regulación emocional. Ahí sí encontramos que existen ciertos modelos que ayudan más a que los niños adquieran habilidades de regulación emocional. Y bueno, en cuanto a la secundaria, también tuvimos la posibilidad de, pudimos hacer la evaluación de qué tanto persisten los cambios, ¿no? Vimos que hay algunos cambios que persisten a lo largo del tiempo, independientemente de que se suspenda el modelo. Hay otros cambios que requieren la réplica constante, es decir, pensar que en un año el modelo va a funcionar no es cierto, o sea, se requiere un trabajo continuo y constante siempre en las escuelas. Y finalmente la casa comunitaria, que me parece que es la base de todo, no puedo ya ahorita como entrar a describir eso, pero se montó un espacio que fue muy exitoso y que finalmente lo que logra es que los chicos y chicas retomen algunos espacios abandonados por la violencia. Bueno, como producto, pues ya son 14 manuales, cada uno dirigido a una parte, sí, es muchísimo y ha sido muy difícil. Y bueno, lo que les puedo decir como conclusiones es que sí logró, ¿no?, que los pacientes accedieran a la atención a la salud mental en el primer nivel. Sí se logró incidir en la aceptación de la violencia. La interconexión entre los niveles de intervención fue exitosa y parte del éxito. Los pacientes acuden por iniciativa propia si tienen el servicio. El sistema de salud tiene bastantes recursos que pueden funcionar. El problema es que están pésimamente administrados. De verdad, cuando uno se mete a ver, dice, es que si uno no modifica la administración, de verdad que ahí está gran parte del problema. La administración es la cosa, pues yo diría, más surrealista que existe. O sea, cuando uno ve cómo están administrando. Hay muchas cosas que mejorar, por ejemplo, fortalecer la atención para el consumo de sustancias, las instancias de protección de niños y adolescentes, involucrar mucho más a los hombres y sobre todo, les decía, esto debería insertarse en una política mucho más amplia de desarrollo. Puede ser sustentable con los recursos que contamos, pero sí existen algunos retos en componentes como el comunitario y el escolar. Y sobre todo que para ser sustentable sí se requiere un gran compromiso institucional para poder hacer un modelo de esta naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Álvarez. Les voy a presentar, por último, al doctor Omar Nafate. El doctor Omar Nafate López es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en psiquiatría de la generación 2007-2011 de este instituto. Tiene la subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia por el Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro y es actualmente jefe de la unidad de neuropsiquiatría del Hospital Infantil Dr. Manuel Velasco Suárez, del Hospital de Especialidades Pediátricas del Centro Regional de Alta Especialidad en Tuxtla Gutiérrez. Además es miembro del Consorcio Mexicano de Investigación en Genética del Autismo y nos va a platicar de un modelo de atención integral en pacientes con trastorno del espectro autista.
¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco a todos y a cada uno de ustedes por estar acá. Sé que deberían estar trabajando o no sé. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Agradezco a la doctora Brisa Monroy, para empezar, y el doctor Merlín y el doctor Zaraco, ¿no está? Y le dije al doctor Quijada que por favor estuviera en esta presentación porque justo tienen la oportunidad, bueno, yo egresé como médico comunitario, yo soy licenciado en medicina comunitaria, toda mi formación en la adolescencia fue trabajar en situaciones de desastre. Creo que tenemos que aprender, independientemente de todo lo que se ha dicho hoy, y todo esto sale a colación porque hace poco asistí a una reunión donde tenían todo el dinero del mundo para atacar el problema de suicidio en el Estado. Y el secretario de Salud decía que hiciéramos un hospital enorme. Entonces yo lo paré en seco y le dije, secretario, discúlpenos, pero tiene que aprender usted a ver lo que se está haciendo en este país. Y justamente antes de iniciar, quiero agradecer al instituto por ser el instituto formador pues de muchas generaciones. En realidad, yo soy un ejemplo, ustedes me conocieron toda la residencia, de lo que soy ahora. Agradezco la clínica de adolescencia porque en realidad fue mi familia en los últimos años. Y agradezco al doctor de la Peña, al doctor Alejandro Díaz Anceldúa y al doctor Lino Palacios, y justamente lo hago desde esta perspectiva, desde este inicio, porque ellos han sido mentores, son piezas claves para la formación de recursos humanos. El doctor de la Peña, no sé si lo sigue haciendo, pero hace una pregunta cuando uno rota en investigación y en la clínica de adolescencia, y es, ¿qué te llevas de esta clínica? Y no sé si se acuerda, doctor, pero yo le contesté, su pasión. Y esa pasión la llevo, y por eso quiero presentarles un modelo, el modelo Chiapas. Es un modelo único, es un modelo que creamos por necesidad. Y bueno, les voy a hablar un poquito sobre el autismo. El autismo es un desorden neurológico de amplio espectro que abarca casos de diferentes grados asociados con factores genéticos y del medio ambiente cuya manifestación es variable. El motivo por el cual estamos acá es por el incremento de las prevalencias. La CDC, desde 1975, estas han incrementando de forma exponencial. Y el estudio del doctor Marcín, con una muestra con Fombone, que él es investigador de la OMS, refiere que es 1 de cada 115 nacimientos. Se habla que en Japón es 1 de cada 20. Tenemos un gran problema, es una gran epidemia, y también es como muy triste que en este hospital no se atiendan a este tipo de pacientes. Quizás es una manera también de cambiar el pensamiento, y tenemos que decir, como hablaba Jordi Peña Casanova, la neurología, la neuropsicología tiene que cambiar y tiene que ser, y tiene que entrar a una nueva perestroika. Tenemos que modificar los pensamientos para acercarnos a las comunidades. Yo trabajo en un hospital, es un hospital regional de alta especialidad, tiene recurso federal, somos hospitales hermanos con los Institutos Nacionales de Salud, pero tenemos todo. Y nuestro trabajo es llegar a las comunidades. Es muy difícil accesar a eso, pero les quiero presentar un modelo que quizás lo pueden aplicar para todos los padecimientos que ustedes quieran. Hasta el 2017 tenemos 496 casos de pacientes con trastorno del espectro autista, y siempre para iniciar una cosa tenemos que basarnos en las cosas anteriores.
Y bajo el trabajo del doctor de la Peña, del doctor Nino Palacios, cuando evalúan el KiwiSATS, pues me entrenan, se los agradezco mucho, pero salió una nueva versión, que es la del 2019, y justo esa fue mi tesis. Y al hacer estas evaluaciones, la doctora Albores, la doctora Albores Gallo, ella decía, la mayoría de los pacientes que llegan al Hospital Navarro o a la Ciudad de México son de Chiapas. Tienes que estar ahí. Aplicamos la escala, nadie nos creía, y quiero enseñarles a algunos pacientes. En la literatura anglosajona van a notar que el X frágil es la primera causa, pero si ustedes no hacen estudios genéticos se van a equivocar. Este es un paciente con X frágil y solo tenemos uno de 750 pacientes actualmente. El doctor Jesús Ramírez pues ha sido también un precursor importante en esta área. Este chico que le estoy presentando es un chico de 16 años que justamente tiene trastorno del espectro autista, es el picking and skinning, y él se lastimó el cordón del labio, se quitó el labio, se quitó la nariz, y nadie intervino en ese paciente. Obvio, es un paciente no verbal, ¿no? Cuando hablamos con el cirujano plástico y le dijimos eso, nos dijo, mi talento no lo voy a desperdiciar en un chico como ese. Sabemos que dentro del trastorno del espectro autista, en la clasificación del DSM-5, se saca el síndrome de Rett, pero miren, una chica con síndrome de Rett, donde lo único que tienen que aprender y ver es el contacto visual, el pobre contacto visual y los movimientos estereotipados y el lavado de manos. Es decir, piensen en ello y hagan el estudio molecular. ¿Qué estamos haciendo en el Hospital de Especialidades Pediátricas? Lo primero que hicimos fue tener una proyección hacia el futuro. Creamos la unidad de neuropsiquiatría infantil el 9 de mayo del 2018, bajo la tutela del doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Me tardé 7 años en decidir si esta iba a ser mi vida, porque si no el doctor nunca me iba a hablar. Y bueno, si ven a su mano izquierda, lo inaugura el actual gobernador del estado. En ese entonces no era, pero bueno, ahora es. Y aquí está la doctora Gabriela Armas Castañeda, que con todo, que no está aquí, pero le agradecemos muchísimo que ella fue parteaguas en este gran proyecto. Nuestro objetivo fue otorgar atención clínica. El trastorno del espectro autista es muy complejo, tiene factores genéticos y hay algunos biomarcadores y algunas comorbilidades médicas, y lo que queremos hacer, o lo que hacemos muy bien, es hacer un diagnóstico correcto. Tenemos un margen de error de 0.2, es decir, tenemos escalas específicas, las mejores de este mundo, y tenemos también un equipo muy bien entrenado en diferentes áreas. Es decir, no podemos evaluar un paciente solo con clinimetría. Actualmente trabajamos con alergia e inmunología y nos está dando mucha luz. Parece ser que dentro de la teoría de la neuroinflamación, el autismo es una alteración autoinmune. La terapia es una parte muy importante y esencial. Entonces sabíamos que no podíamos solos. Nos unimos con DIF, creamos un convenio y ha sido tan exitoso el modelo que actualmente contamos con 9 clínicas de trastorno del espectro autista en todo el estado. Es decir, nosotros somos la parte médica y de manera exponencial y por la sociedad civil
ellos se organizan, crean sus propias clínicas, se vuelven autónomos y el modelo se vuelve horizontal y comunitario. Otra característica importante fue formar recursos humanos, nuevamente bajo la tutela del doctor Jesús Ramírez Bermúdez y la doctora Gabriela Aras Castañeda. Aquí tenemos al doctor Galván García, que bueno, es el segundo egresado del diplomado de alta especialidad de neuropsiquiatría infantil. No es fácil, no tenemos becas. Si las tuviéramos, haríamos más investigación y podríamos ver más pacientes. Por eso quería que el doctor Quijada estuviera presente, pero bueno. Aquí están los dos alumnos egresados, bueno, aquí está el doctor Galván. Tenemos alumnos candidatos, ella es la doctora Marta Eugenia Urrutia Osorio, ella está haciendo neurología pediátrica en el INP, y creemos que es muy importante que el neurólogo pediatra aprenda neuropsiquiatría infantil. Tenemos que desarrollar líneas de investigación, las tenemos. Hemos publicado muchos artículos, la doctora Zabaleta, que aquí está, ella valida el KIDISAT. La doctora Albores crea el BEAN-MEHAI, que es una escala de tamizaje donde se publica en Neuropsychiatry en el 2016. Y no menos importante, y ustedes saben, la doctora Zabaleta gana en esta institución, en la reunión anual de investigación, en un tema titulado Trayectoria de atención y demora diagnóstica en casos con trastorno del espectro autista. Desde el 2000, hace 3 años, el doctor Nicolini nos invita a participar en esto, que es un parteaguas, porque todo lo que sabemos del autismo es de población sajona, y ahora tenemos la oportunidad de evaluar a nuestra población. Estamos participando en la confirmación de genes candidatos para autismo en México, donde el sueño es proponer a futuro un paquete de genes de diagnóstico molecular confirmatorio. Este artículo, la doctora Mirna Morales, lo publicamos en mayo y junio del 2018. Buscamos BNDF, que BNDF está expresado en población sajona y japonesa, pero en población mexicana no. Somos totalmente diferentes. ¿Cuál es el futuro cercano? Bueno, trabajamos de la mano con el gobierno del estado. La buena noticia es que en el mes de abril vamos a lanzar la primera ley, vamos a ser el primer estado en este país que tiene seguridad para los pacientes con trastorno del espectro autista, medicamentos gratis, transporte, tenemos todo para ayudar a nuestros pacientes. Esta es una tesis muy importante que es la de la doctora Azucena Espinosa Olivas, y creemos que hay marcadores inflamatorios perinatales y estamos buscando citoquinas. Parece ser que hay alteraciones perinatales y que el estrés oxidativo o cualquier factor genera una cronicidad en el sistema inmune que se activa durante todo el desarrollo. Este es nuestro nuevo juguete. Básicamente estamos trabajando desde hace 3 años con el doctor Bañuelos. Se ha descrito algo que se llama red neuronal por defecto, que es un tipo de atención que se activa durante tareas pasivas, y parece ser que las alteraciones en cíngulo anterior o en ínsula están implicadas allí. Si podemos entender este fenómeno, podemos entender el Alzheimer, el Huntington o el Parkinson. Lo iniciamos en 1 semana. No tenemos dinero. Estos son actos de buena fe. Queremos trabajar con nuestra población. Por lo tanto, para terminar,
de la mano de la doctora Sol Durán Arias, tenemos que consolidar este modelo. Es un modelo, la doctora Sol fue a Chiapas este año y se quedó impactada, bueno, son mis palabras, no sé tú, sobre que esto es un modelo comunitario, horizontal, incluyente, y algo muy importante, hemos roto las barreras de tercer nivel a tercer nivel. Cualquier persona de un centro de salud, cualquier médico puede referir al Hospital de Especialidades Pediátricas con sospecha de trastorno del espectro autista. Y es gratis. Muchas gracias.